Les damos la bienvenida a esta jornada de residencias pediátricas. Gracias por participar de este espacio de encuentro. Ahora vamos a dar comienzo con el trabajo titulado De traumatismo deportivo a osteomielitis crónica, absceso de psoas por Staphylococcus aureus en un adolescente, presentado por el doctor Manuel Leiva, médico residente de pediatría del Hospital San Vic nivel 3 de Oberá, Misiones. Aplauso, por favor. Bien, buenas tardes a todos y en un principio muchísimas gracias al comité directivo, quien estuvo a cargo de todo lo que es la organización y también por su invitación. Venimos desde Misiones para la presentación de casos clínicos. En este caso, como se había comentado, vamos a presentar un caso clínico, un paciente adolescente de 14 años, que se titula del traumatismo deportivo a osteomielitis crónica, un absceso de psoas ilíaco por Staphylococcus aureus en un adolescente. En este caso, sabemos que el absceso de psoas en pediatría es bastante frecuente que se presente, pero sí tenemos que tener en cuenta que la mayoría de los episodios que tenemos en estas situaciones es por Staphylococcus aureus, entre un 70 o 90%, dependiendo obviamente que tengamos en los cultivos o lo que se pueda llegar a aislar en lo que son por ahí hemocultivos o cultivos de las secreciones. Su clínica, si bien es inespecífica y muchas veces pasa muy desapercibida, más cuando los pacientes tienen, por este caso, traumatismo jugando, por ejemplo, a lo que es el fútbol, pasan desapercibidos por ahí por patologías benignas, ¿sí? Y no se piensa en un principio que puede llegar a ser un compromiso más sistémico y que puede llevar a la mortalidad de este paciente. Como objetivo tenemos que, al describir el caso de este paciente pediátrico, tratar de ir viendo la evolución, en este caso tórpida que tuvo y la recurrencia, y resaltar la sospecha clínica que tenemos que tener con este paciente. ¿Para qué? Para evitar las complicaciones a largo plazo, ¿sí? En un principio sabemos que se puede descartar o podemos tratar la infección aguda del paciente, pero queda un contrafondo, es decir, ¿qué pasa después que mi paciente sobrepasa esta infección aguda? ¿Con qué secuelas queda? ¿Por qué? Porque este paciente que tiene 14 años jugaba al fútbol y su sueño era llegar a la primera selección. Ahora, con la infección que tuvo producto de ese traumatismo leve, el paciente ya queda con secuelas, lo cual impide o imposibilita que el paciente llegue a cumplir su sueño. Bien, en este caso tenemos un paciente masculino de 14 años que consulta, previamente sano, que consulta a la guardia por presentar fiebre, imposibilidad de la movilización de lo que es el miembro inferior izquierdo, pero con el antecedente de que una semana previa había estado jugando al fútbol y se había lesionado al caerse mientras estaba jugando un partido de fútbol. La cuestión es que a las 48 horas comienza con imposibilidad de mover el miembro inferior izquierdo y a su vez dolor. Tras consultar 2 veces en la guardia pediátrica, se lo asume, y siendo evaluado por traumatología infantil que se encontraba en ese momento, lo asumen como una lesión leve producto del traumatismo, pero en la cual se le empieza a asociar fiebre. Tiene el antecedente que la madre es enfermera, entonces la madre comienza a automedicar al paciente con AINES y a su vez también inyecta a nivel de lo que es el glúteo izquierdo diclofenac. Posterior a eso, el paciente comienza con inapetencia, decaimiento, continúa la fiebre por el cual consulta a nuestro centro de emergencia, ya entrando en un cuadro de sepsis. Al ingresar a esa semana posterior al traumatismo, ya en un cuadro de sepsis, se inicia la estabilización hemodinámica del paciente y se inicia con antibiótico terapia empírica. La cuestión es que por el traumatismo y por los antecedentes se realiza en ese momento en el servicio de emergencia, con lo único que se contaba en disposición, una tomografía de pelvis, en la cual se había informado y se había visualizado que había un edema, ¿sí?, de lo que era el psoas ilíaco asociado a cambios inflamatorios del tejido celular subcutáneo. Se realiza la interconsulta correspondiente con el servicio de traumatología infantil, quien ingresa en ese momento con el paciente a quirófano y se realiza el drenaje del absceso. Previamente se había tomado cultivos y posterior a eso se reciben que tanto ambos hemocultivos como el cultivo de secreción del psoas ilíaco había salido Staphylococcus aureus metilino resistente, que era resistente a cefalotina y a clindamicina, pero era sensible a vancomicina, por lo cual se inicia con tratamiento con vancomicina dirigido por el servicio de infectología, que acompañaba el caso clínico desde el principio. El paciente cursa 7 días de internación con vancomicina dirigida para Staphylococcus aureus metilino resistente, pero persistiendo la fiebre.
Lo que cambió fue que clínicamente el paciente se encontraba hemodinámicamente estable, pero persistía la fiebre. Tenía fiebre de forma intermitente y tras realizarse ecografías durante su internación se veía que continuaba con cambios inflamatorios en dicha zona. Entonces, tras continuar con esos picos febriles, se interconsulta con el servicio de infectología y la conducta era, bueno, sigamos con el antibiótico porque es sensible, pero también quedaba la otra conducta. Si el foco sigue estando, el paciente va a seguir estando febril. Entonces existía esa lucha entre clínico y quirúrgico. ¿Por qué? Para que afectar la parte de la pelvis, o la parte del psoas ilíaco, y en sí también la parte de pelvis, estaba nuestra lucha entre cirugía o traumatología. Cirugía no quería ingresar porque era parte de traumatología y traumatología no quería entrar porque era el límite con la pelvis. El paciente continúa febril, continúa con dos hemocultivos 72 horas posteriores a iniciar con la vancomicina, continuaba con Staphylococcus aureus metilino resistente, por lo cual se decide agregar meropenem al esquema antibiótico. A las 48 horas que el paciente inicia con meropenem, deja de hacer fiebre y posteriormente viene con hemocultivos negativos. Se le realizó durante su internación buscando otros focos, porque un paciente que tiene bacteriemia, está séptico, tiene el absceso a nivel de lo que es el psoas ilíaco, se busca focos profundos, fondo de ojo normal, ecocardiograma normal, se hizo ecografía abdominal normal, urocultivo normal, inclusive hicimos serología para ver si no había una inmunocompetencia, para evaluar la inmunocompetencia del paciente, y también había salido todo negativo. Posterior a que culmina con 14 días de vancomicina, 7 días de meropenem y que no realizó fiebre con buena evolución clínica, se le da alta al paciente y continúa por 3 meses con TMS. Continúa con TMS, a las 3 semanas el paciente vuelve a presentar una recaída y empieza a presentar fiebre intermitente y dolor en la región de lo que es cadera izquierda. Como ustedes pueden ver en lo que es la radiografía a nivel izquierdo, se van a encontrar que presenta cambios significativos tanto de destrucción como de regeneración a nivel de lo que es la cadera izquierda. Y a su vez, en la resonancia magnética también se puede confirmar que no solamente tiene el compromiso de lo que es cadera izquierda, sino también todo lo que es el tejido celular circundante. La cuestión es que al realizar la interconsulta con traumatología, tuvimos que derivar al paciente a un centro de mayor complejidad para que pueda ingresar a quirófano. Una vez que ingresa a quirófano, se realiza todo lo que es la limpieza y toma de cultivos en dicha región, pero habían salido todos los cultivos negativos. Con una buena evolución clínica, junto con los restantes de fase aguda que habían disminuido, el paciente es dado de alta otra vez y continúa con tratamiento vía oral con TMS porque era sensible el Staphylococcus aureus metilino resistente. Actualmente el paciente continúa en seguimiento con la parte de pediatría y infectología, pero también con la parte de, con la secuela de rehabilitación, e inclusive traumatología está pensando en realizar el cambio de cadera debido al compromiso que tiene, ya que con el daño que presenta seguramente que va a presentar secuelas a largo plazo.